Saludo a Eric Arellano, representante del Comité de MEVISOR, Movimiento en Defensa de la Educación Bilingüe para Sordos. Una educación en y para la diversidad incluye el derecho a la niñez con sordera a hablar su lengua materna y a recibir una educación bilingüe para favorecer la adquisición de una segunda lengua. El reconocimiento jurídico y legislativo de las personas sordas genera unidad en la diversidad. Las personas sordas viven una barrera en sus interacciones sociales y eso determina la forma en que se relacionan con el mundo, pues la mayoría de las redes humanas se entretejen con lenguas orales. Al quedar parcial o totalmente excluidas de estas redes, las personas sordas han creado y recreado sus propias redes y comunidades, con lenguas de señas que les son accesibles, con culturas centradas en la vista y en su propia identidad histórica. Se ha demostrado que toda lengua de señas de una comunidad de personas sordas tiene el mismo potencial comunicativo que cualquier lengua oral, tanto para la generación de entendimiento en la vida cotidiana como para el pensamiento abstracto, así como para compartir una identidad social y recrear un patrimonio cultural. El día de mañana, 21 de febrero, conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna, por lo que hacemos propicia la importancia de reconocer y promover el potencial de las lenguas para no dejar a nadie rezagado y construir un futuro más justo y sostenible. En el marco de este enfoque plurilingüe, lo consideramos importante como componente medular de una educación de calidad. Una persona puede tener más o menos audición, más o menos conocimiento del español oral, pero los efectos de esta iniciativa se contempla a las personas sordas que no puedan comprender lo que se dice en español hablado u otra lengua oral. Su integración al medio mayoritariamente oyente y usuario del español en nuestro país sigue siendo deficiente e impide su pleno desarrollo al no proporcionar los medios efectivos de la enseñanza del español en un formato bilingüe, es decir, también en lengua de señas mexicana. Las niñas y niños sordos pueden presentar un rezago en su desarrollo cognitivo si no se les enseña la lengua de señas mexicana como primer idioma. La lengua de señas mexicana es una lengua visual y no auditiva que permite que las personas sordas comprendan mejor su mundo, se comuniquen y desarrolle un lenguaje. Es importante que a la par, pero como segundo idioma, se les enseñe también español en su forma visual. En este sistema se podrán integrar al sistema educativo con menos apoyos y mayor autonomía. Esta iniciativa está inspirada en la que presentó la parlamentaria Alejandra Álvarez Hidalgo en representación del Movimiento en Defensa de la Educación Bilingüe para Sordos durante el primer Parlamento de Personas con Discapacidad, la cual propuso como marco normativo que sirva como base para reconocer, garantizar y procurar un efectivo acceso a los derechos culturales y lingüísticos de todas las personas sordas, quienes se comunican mediante la lengua de señas mexicana como su lengua materna. La educación de las personas sordas ha sido un tema de debate en el reconocimiento de sus derechos. De acuerdo con la SEP, los modelos educativos que se han implementado con alumnas y alumnos sordos han tenido diversos enfoques, en ocasiones más centrados en la rehabilitación, en la adquisición de lengua oral y la lengua escrita o el aprendizaje de una lengua de señas. Sin embargo, estudios demuestran que la educación para alumnas y alumnos sordos desde un enfoque sociocultural representa la mejor alternativa para asegurar su educación de calidad. Así, los alcances de esta iniciativa contemplan la verdadera inclusión dentro del contexto escolar que permita acceder a la información en lengua de señas mexicana a alumnas y alumnos sordos y a las mismas oportunidades educativas como los demás alumnos, con la finalidad de que se prevenga que las niñas y niños sordos se conviertan en sordos semilingües. Las escuelas bilingües les proveerán acceso inmediato a la lengua de seña mexicana. Se proporcione en las escuelas bilingües el mismo trato a todas las personas sordas, independientemente de su grado de pérdida auditiva o de su capacidad para la lectura labiofacial o la vocalización del español. Que sea la lengua de señas mexicana en el espacio escolar la lengua de comunicación cara a cara. Que sea la lengua de señas mexicana en el espacio escolar la enseñanza del español a través de su forma lectoescrita.
Se implemente un programa de formación y certificación de personal docente para la educación bilingüe, el cual dará acceso equitativo a la formación de profesoras y profesores sordos. Se hagan adecuaciones necesarias para no excluir a las personas sordas de las instituciones de educación superior donde opte por cursar sus estudios. El fomento de la educación plurilingüe es fundamental para la preservación de las lenguas, pero también para que las personas que hablan o entienden esa lengua puedan tener acceso para transmitir y preservar su identidad, conocimientos y cultura. Los esfuerzos de política inclusiva en el sistema de educación mexicano por incorporar a las personas sordas no ha logrado cubrir sus necesidades. Para su integración a la sociedad y el máximo desarrollo de su potencial, es necesario la posibilidad de una educación bilingüe que respete su lengua materna, pero también le permita acceso a la educación en español en los formatos convenientes y se refuercen métodos visuales que sean más naturales para ellas y ellos. Nuestra Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a la lengua de señas mexicana como oficial y parte del patrimonio lingüístico de la ciudad y que las personas sordas tendrán derecho a recibir una educación en lengua de señas mexicana y español. Por los razonamientos y argumentos presentados, someto al conocimiento, análisis y valoración correspondiente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Único, se reforma el artículo 8º, apartado B, numeral 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México para quedar como sigue. Se reconoce a la lengua de seña mexicana como oficial y parte del patrimonio lingüístico de la ciudad. Las personas sordas tendrán derecho a recibir educación bilingüe en lengua de señas mexicana y español desde la educación básica y hasta la educación superior. Es cuanto, diputado presidente.